verso 1, y lo citamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a los hermanos situados allá en Galacia, la iglesia que allí se congregaba, y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que, según pueden sentarse, amada iglesia, Dios añada bendición a su palabra. Así que, según acabamos de leer, Pablo está haciéndole un señalamiento bastante firme a los hermanos en Gálatas, pero también yo veo que está también dirigiéndose a la iglesia de este tiempo, porque la palabra del Señor no tiene vigencia. Así como Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre, su palabra también es la misma ayer, hoy y por siempre será. Así que Pablo le está hablando a la conciencia de este pueblo que al parecer había sido perturbada o desviada de nuestra sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo se expresa cuando dice: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y es algo de lo que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Que el enemigo no los utilice para desviarnos de la verdad. Fíjense que la palabra de Dios enseña que el diablo se viste como ángel de luz para engañar. Y hay muchas cosas que tenemos que evaluar en nuestro inventario de vida. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no están bien, pero porque no son, por decirlo, no van en contra de la ley terrenal, pero puede que vayan en contra de la ley celestial. Hay personas que dicen: hermano, no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando mucho. Ahí no hay nada malo, ¿verdad, hermano? Bueno, según su criterio no lo hay, pero según la palabra sí. Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y usted dice que usted no puede venir a la iglesia por su trabajo. Entonces hay algo que yo estoy tildando como bueno, pero a la luz de la palabra de Dios es malo, porque me está apartando de Dios. Así que yo tengo que hacer un inventario en mi vida personal, a ver qué cosas yo las estoy dando por buenas, porque no van en contra de la ley terrenal, pero pueden estar yendo en contra de la ley divina. Y eso me hace transgresor. Así que es necesario, amada iglesia, que velemos cómo andemos, como dice la palabra del Señor. Y terminamos entonces en el mensaje anterior citando la expresión de Cristo cuando dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Y destacamos que ese es el mensaje correcto del Evangelio. Cuando cada uno de los que estamos aquí entendemos que nuestro llamado no fue a ocupar un banco en la iglesia. Cuando entendemos que nuestro llamado no fue a tener un título de cristiano. Cuando entendemos que nuestro llamado no es entonces a hablar de otras cosas, pero omitimos hablar de Cristo. Cuando entendemos entonces que nuestro llamado es similar a la vida de Cristo, ahí es donde entonces puedo vivir el evangelio que Cristo vivió. Sirviendo, atendiendo, consolando, predicando, amando, y eso entonces me posiciona donde Dios quiere que yo esté. Y ahí estaba entonces Pablo enseñando a los Gálatas acerca de quién los fascinó para seguir otro evangelio. Se habían olvidado del principio que Cristo estableció y que nadie puede cambiar, pero el hombre, guiado por la astucia pecaminosa, se puede valer de muchas cosas para
fascinar al hombre y apartarlo de la verdad. Y me gustaría, amada iglesia, que fuéramos a Gálatas capítulo 1 para leer el verso número 6. Y la palabra de Dios la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el texto, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él dice, para seguir un evangelio diferente. Porque la referencia del evangelio, esta gente estaban en la iglesia. Ellos no estaban en un ambiente social. No, esto era un grupo de hermanos en la iglesia. O sea, eran miembros de una congregación a los que Pablo les está hablando. Él les está diciendo, ¿qué tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? O sea, puede que estemos congregados, pero estoy viviendo el evangelio de Jesucristo. O sea, no estoy dejándome llevar por interpretaciones humanas ni dichos humanos. Usted sabe que hay mucha gente que dice que a Pablo lo tumbaron del caballo cuando iba entonces camino a Damasco. Eso no lo dice la Biblia. ¿Y cuántas cosas similares la gente nos dice que no están en la Biblia? Y muchas veces las repetimos y hasta las hacemos porque no hemos, como los hermanos de Berea, verificado cuán veraz es lo que está diciendo el predicador o aquel que estoy escuchando. Así que esta gente estaban congregados, pero estaban siguiendo otro evangelio. ¿Qué estaban haciendo estos hombres y mujeres creyentes de Jesucristo con los cuales el apóstol Pablo interviene? De tal manera como él explica que se habían alejado muy rápido de su llamado por la gracia de Cristo. Entonces, el próximo texto, el apóstol Pablo nos da más luz acerca de lo que estaba pasando allí. Vamos a ver entonces Gálatas 1:7 y dice, no que haya otro, sino que algunos os perturban. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está haciendo un oficio en su casa o en su trabajo y está lo más tranquilo allí, fajándose, tratando de hacer algo bien. Entonces viene alguien, lo más pintoresco, y no le dice, dame un lado para ayudarte, o me dejas ir a buscarte agua, o estás comiendo. No hacen nada de eso. Lo que empiezan a decirte, tú estás haciendo eso lo más mal. Oye, pero tú no entiendes que así no es que se hacen las cosas. Él no está sudando, él no está pasando ningún trabajo, pero mira cuán pronto es en criticar. Eso está mal. Y si fuera que te dijeran una sugerencia, ¿verdad? Porque, permiso, le puedo aportar algo. Mire, yo creo que si usted lo hace de esta manera, está bien. Y me voy. Pero hay personas que no, se quedan ahí. Y usted fajado, el sol encima, o posiblemente turbado porque no le sale. Y aparte de eso, tiene una persona que le está criticando su trabajo, que lo está haciendo sentir mal. Eso para mí es perturbar. Pues en esta iglesia o en esta congregación, habían personas perturbando a la iglesia. No. Eso que están diciendo allí así no es. Y dice el apóstol Pablo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Con sus perturbaciones, con sus críticas. Ese era el escenario de lo que estaba pasando allí en Gálatas. Así que había entre ellos una influencia. Y no era buena. Pero era una influencia predominante, o sea, era una influencia insistente
que continuaba ejerciendo presión sobre esos hermanos para seguir otro evangelio, para seguir otras ideas. Y estaba afectando a los Gálatas en el sentido de su fe. Piensen que el mismo Pablo en su carta a Timoteo le dice que habrán personas que apartarán a muchos de la verdad por seguir doctrinas de demonios. Así que esto es algo que pasó y todavía sigue esa influencia en el ambiente cristiano o en el ambiente de iglesia. Así que había una influencia allí que estaba afectando la fe de los hermanos en Gálatas, que los estaba pervirtiendo a alejarse de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, amados hermanos, en muchas ocasiones es como un perfume. Yo no sé si usted ha estado en un lugar donde entra alguien con un perfume, no cualquier perfume. Yo sé de lo que le estoy hablando. Y pasa cerca de usted y logra captar tu atención. Usted no lo ve, la influencia usted no la ve, porque ¿quién puede distinguir el aroma de un perfume? Es casi imperceptible, pero su efecto es real. Así que el falso evangelio es como un perfume. Tiene cierto atractivo, huele, da la apariencia de que tiene un buen olor, pero te va seduciendo, te va atrayendo hasta que logra captar toda tu atención y esa seducción logra atrapar. Y usted no sabe de qué manera ese perfume, esa influencia diabólica ha estado influenciándolo. Al exponernos a escuchar, el pastor Manuel ha tocado esos temas en sus predicaciones, al exponernos a escuchar a todo aquel que hace referencia del cristianismo. Cuando la misma Biblia nos da discernimiento y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Así que todo aquel que haga referencia de cristiano no me invita a mí a escucharlo. Porque hasta el mismo Lucifer citó la palabra Jesús. Así que el falso evangelio jamás predicará de humildad, porque no es humilde. El falso evangelio jamás predicará de negarse a sí mismo. El falso evangelio jamás predicará de arrepentimiento del pecado. El falso evangelio jamás predicará del camino angosto. El falso evangelio jamás predicará de ser honesto. Y si lo hacen, porque puede que se atrevan, lo van a hacer, amados hermanos, de una manera distorsionada, o sea, no conforme a la verdad bíblica. El honor del hombre, y yo diría en este tiempo más aún, está basado en lo que él hace. El honor del hombre está basado en lo que él hace, o sea, en su, ¿quién se atreve? En su reputación. Esa es la manera de el hombre egoísta presumir. El honor del hombre está basado en su reputación egoísta. Por eso, amados hermanos, que a veces vemos a personas ser amables, ser generosos, ser personas que tú los pides ayuda y están ahí. Pero el motivo por el cual están haciendo el ser reconocido
es ser admirado y que le digan cuán honorables son sus acciones por lo que hicieron por otros. Pero lo que están haciendo por otros no es en realidad por otros, es por ellos mismos. Es tratando de buscar un standing dentro de la sociedad donde le digan, fulano, muy honorable, fulano de tal. Muy admirado. Usted no sabe todas las cosas que él ha hecho. ¿Ve? Y ahí es donde se retroalimenta su egoísmo en sus acciones egoístas. Porque de lo contrario, sería una vergüenza para él. El no ser reconocido, el no hacer las cosas que hace. Entonces, si le quitan el reconocimiento, se siente avergonzado. Y este es el fundamento del mensaje distorsionado. Busca enaltecer la humanidad y no a Dios. El mensaje distorsionado, el falso evangelio, busca enaltecer la personalidad, la humanidad. De ahí es que salen todos estos enredos de apóstoles. Una vez yo fui a una iglesia y yo me fui. Hace muchos años atrás yo me convertí en una iglesia wesleyana en Santurce. Hicieron entonces una actividad conmemorativa, yo no sé si era un aniversario, y allí invitaron a los hermanos que hubieron estado en esa congregación. Y al invitarme, pues yo fui. Sucede que da el devocional, algo bien bonito, traen al predicador. Hermanos, el predicador estuvo desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche hablando de él. Todo era de él, de las poca vergüenza que hizo, de lo que no dejó de hacer, de un sinnúmero de cosas que no edificaron, por lo menos a mí no me edificaron. Y tiene la falta de consideración que dice, usted sabe cuando usted va a un restaurante, primero le dan el aperitivo, pues eso es lo que usted tuvo ahora, hermano, 2 horas hablando de él. Y me dice que este es el aperitivo y ahora es que viene la comida. Yo así mismo me levanté y me fui. Me debí de haber ido antes. Pero el falso evangelio a quien exalta es al hombre y no a Dios. Por consiguiente, no es un mensaje cristocéntrico. Porque Cristo vino a exaltar a Dios en la tierra cuando dice en Juan capítulo 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra. O sea que sus acciones, su manera de vivir, Él no era el centro, sino su Padre Celestial. Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el verdadero evangelio. Donde aquí el hombre no tiene ningún protagonismo, porque del polvo de la tierra fuimos tomados y al polvo volveremos. ¿Qué protagonismo tengo yo cuando tengo un tiempo limitado en la tierra, cuando no puedo presumir de nada en la tierra, a menos que no sea de mi arrepentimiento por mi pecado ante Dios? Y no es una presunción, es lo único que puedo entregar. Mi arrepentimiento por mi pecado al Señor. Cristo se humilló ante la voluntad de su Padre a tal punto que su muerte, amada iglesia, fue una de las más viles y desacreditadas por los hombres en esta tierra, ya que fue entonces muerto en medio de malhechores, de los cuales él no era uno, pero sí tomó nuestro lugar, el lugar de cada uno de nosotros. Amados hermanos, el evangelio rompe con los paradigmas del hombre, con las ideas humanistas. Usted sabe que hay una corriente humanista, así como el perfume que les dije. El humanismo se ha dado cuenta que nuestros hijos van a las escuelas, testifican, dan testimonio, viven conforme a lo que aprenden y a lo que sus padres les enseñan. Damos clases bíblicas, les enseñamos la verdad
Y ahora ellos dijeron, entonces ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo que está haciendo la iglesia. Por eso, padres y hasta abuelos que estamos aquí, yo no soy todavía abuelo, pero hago referencia a los que estamos aquí, no olvidemos instruir, entrenar a nuestros hijos en el Evangelio. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuese viejo se apartará. Porque el humanismo está en las escuelas, está en las universidades, está en todo lugar donde hay concentración de niños, jóvenes y jóvenes adultos, enseñándoles doctrinas humanas, cambiándoles entonces el entorno y la visión de Dios a ellos mismos. Entonces, si nosotros no nos ocupamos para contrarrestar ese efecto, estaríamos exponiendo a nuestros hijos a que ese perfume los seduzca. Así que el Evangelio rompe con los paradigmas del hombre que busca a los honorables. Este mundo busca a los... Yo me acuerdo una vez que un hermano me dijo, yo voy a hacer una actividad, un día de oración, o era una actividad cristiana. Me dijo, voy a invitar al doctor fulano de tal. Y no tengo ningún problema con ningún doctor en teología, con ningún doctor en que se haya preparado. Si lo tiene, lo tiene. Yo le dije, ¿y por qué no invitas a un hermano posiblemente que no tenga ese título? No, es que ese está a otro nivel. Así que el Evangelio rompe con esos paradigmas. Ve, el Evangelio rompe con la visión distorsionada del hombre que busca a los honorables, a los cultos, a los admirados por la sociedad, por lo que hacen, para rendirle pleitesías, reconocimientos. En cambio, Cristo se acerca a la prostituta, al adicto, al menospreciado, al desvalido. También se acerca al rico. En Cristo no hay acepción de personas. El Señor se acerca a todos para darnos la misma oportunidad. ¿Sabe? El Señor, nos paramos frente a Él, presidentes, vamos a ver presidentes cristianos que hayan en la tierra, doctores, psicólogos cristianos, y Dios no nos ve conforme a lo que nos hemos preparado. Él nos ve a todos iguales. Él dice, todos ellos fueron lavados por la sangre de mi Hijo amado y ante mí son todos iguales. No hay distinción, no hay griego, no hay judío. Son todos iguales. Esa es la visión de Dios, pero es la visión que tenemos que tener nosotros como cristianos. Que no hagamos distinción de personas por los reconocimientos o por los títulos que veamos en los hombres. Son capacidades que Dios les dio para servir. Eso es todo. Cristo se acerca a los criminales también para darle la misma oportunidad de que puedan ser salvados por la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Un evangelio que llegue a la gente de acuerdo a su necesidad. Bob Parsons hizo una expresión que me gustaría compartirla con ustedes y él dijo, quisiera que nuestra pasión por Cristo siempre fuera más grande que nuestra pasión por una vida fácil y cómoda. Y esta es la misma dirección en que se encontraban los Gálatas, apasionados por su vida y desviados de lo que es la pasión por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que Pablo les dice y los confronta, oh Gálatas insensatos, les bajó fuerte. ¿Sabe? Los jamaqueó. Porque ¿quién le gusta que le digan que es insensato o falto de juicio? Él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? En primer lugar, él los llama Gálatas insensatos. Y la insensatez es la falta de un buen juicio y madurez antes de actuar. Antes de actuar. Es por eso que
les compartía en uno de estos mensajes que la mejor manera de usted y yo desarrollar lo que es madurez es obedeciendo a la palabra del Señor. Pero Pablo llama a los Gálatas con exclamación, insensatos. Es como si estuviera señalando en ellos la falta de un buen juicio, o en otras palabras, la falta del discernimiento entre el bien y el mal. Se le está diciendo, ¿quién os fascinó? ¿Qué te pasó? La palabra fascinó significa ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Por eso le dije que es como el perfume, pero no cualquiera. Estas personas tienen un atractivo, pero es diabólico. Y si logra captar su atención, se puede tornar irresistible. Este mundo, amada iglesia, es muy hábil en atraer de manera irresistible a las personas. Es muy hábil en hacerlo. Échale un ojo a lo que está pasando a nuestro alrededor. Mire cómo las masas se mueven, pero no se mueven para venir a la iglesia. Hace poquito hubo un escenario aquí, un ambiente donde habían personas haciendo unas filas kilométricas, pero para venir a la iglesia, ni invitándolos a comer. Pero pueden estar allí horas sin bañarse, sin alimentarse. Así que usted ahí ve cuán hábil es este mundo, o sea, el sistema de este mundo para atraer y fascinar a las personas. Se convierte en algo irresistible. Y ahora, vuelvo y repito, yo tengo 48 años y en esta época, yo pudiera decir hace una década, un poco más, usted ha visto un desarrollo social con una intención maligna. Usted ve entonces ahora influencers. Carlos también predicó sobre eso en una de sus predicaciones. Personas que pueden arrastrar en un día 5,000, 7,000 personas atendiéndolos a ellos, diciendo disparate, siendo loquera. Así está el juicio de este mundo. Que pueden atender a una persona por horas que no está diciendo nada relevante a su vida, sino que los está engañando, los está trayendo, los está seduciendo. Cantantes, deportistas que tienen acceso a las redes sociales y tienen millones de seguidores. ¿Atendiendo qué? Pero así estamos viviendo y esa es la influencia que va directa a la mente de los individuos, de los grupos. Porque ahora hay grupos que se conforman para seguir a esas personas y hasta familias completas. Y en adicción se puede mencionar una gigantesca gama de influencia por gran cantidad de medios como nunca antes se ha visto. Como hay una invasión de medios a la gente tratando de tenerlos, como dijo el pastor, entretenidos de tal manera que ni cuenta a veces nos damos de lo entretenido que estamos. Palabras que citó nuestro pastor Manuel. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Ahí es donde está tu vida, en Cristo. Él comienza tu vida y Él termina cuando suena la trompeta, cuando partamos con Él. De ahí no nos apartemos. Cuando desviemos la mirada, ahí van a estar esta gente tratando de seducirnos. Y para que no nos sintamos intocables, amada iglesia, Pablo le está hablando a los cristianos que fueron fascinados por aquellos que los perturbaron y los fascinaron y los pervirtieron. Así que yo no estoy intocable a esa influencia diabólica que intenta desviar a muchos de la verdad. Así que ellos fueron fascinados a tal punto que dejaron la obediencia por seguir a aquel que los fascinó. Ahora bien, ¿qué puede estar fascinando tu vida en este momento?
a tal punto que has dejado de seguir a Cristo en obediencia y eso muchas veces ni cuenta nos damos que estamos en desobediencia. Porque nos fascinaron. No te das cuenta. ¿Qué puede entonces estar fascinando tu vida? Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, estaban corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay un pastor que se está metiendo, que está buscando entrar para que no obedezcamos a la verdad. Y él sabe que la obediencia muchas veces es un acto de negación. Y si hay orgullo, egoísmo, ¿quién se va a negar? Cuando lo que yo quiero es que hacer lo que yo quiero. Una vida que no evalúa su estilo de vida es una vida que corre riesgo de ser fascinada. Una vida que no evalúa su estilo de vida es una vida que corre riesgo de ser fascinados. El verso 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Así que la fascinación, la perversión, la seducción no proviene de Dios, porque Él fue que nos llamó. Así que yo no puedo decir, hoy no voy para la iglesia, hoy no voy a orar, porque es que Dios quiere que yo haga X o Y cosa que me impida hacer lo que Él quiere. No, porque Él dice que esa persuasión no procede de Él. Así que todo lo que impida que usted se someta a la verdad no proviene de Dios, aunque parezca que es así. Y este es el peligro de ser fascinado que nos puede conducir a apartarnos del Dios vivo para seguir lo podrido e inútil de este mundo, o sea, el fracaso, y ese es el engaño con el cual logra desviar al creyente del evangelio. Ahora bien, amada iglesia, ¿está usted consciente de esto? Que esto no es algo utópico ni una ilusión, es algo real. Y de que no estamos exentos. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Demas, quien se apartó del evangelio para seguir el mundo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Procura venir pronto a verme, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pienso, amada iglesia, en el dolor inmenso que esto le ocasionó a Pablo. Que este hermano que participaba en el ministerio, que era un hombre de confianza de Pablo, por alguna razón decidió irse para el mundo, amar al mundo, dejando entonces su ministerio, su familia en la fe, por una motivación pasajera. Pienso que Pablo le tuvo que haber dolido esta acción de Demas. Como si Dios no fuera suficiente. ¿Cuántos pueden decir que Dios es suficiente en su vida? Yo lo digo y lo exclamo. Dios es suficiente en mi vida, no necesito nada más. Pues Demas dio ese parecer, como si en el mundo él iba a encontrar, sí, en el mundo él va a encontrar lo que no encuentra en Dios, el pecado. Seguro que lo va a encontrar. Pero si tú quieres vivir esa vida de santidad, esa vida de paz, esa vida de dignidad, donde tú te entregas por completo a servirle al Señor, tú no necesitas nada más. Pero ese es el mensaje, el peor mensaje del Evangelio. Desacreditar la fe cristiana cuando nos tornamos al mundo, después de haber conocido la verdad. Por lo cual, hermanos, procuremos con diligencia permanecer en Cristo. Póngase en pie, por favor.
Procuremos, amada iglesia, permanecer en Cristo con diligencia, siendo diligente, pero no de manera pasiva o inactiva, sino dando testimonio de nuestra fe en Cristo. Dando testimonio que nuestra fe en Cristo está viva, que el mundo que me rodea pueda ver en cada uno de nosotros el mensaje del Evangelio. Que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto, pueda entonces testificar al mundo el mensaje del Evangelio. Que lo vean en cada uno de nosotros. De lo contrario, amada iglesia, daremos que hablar, pero no en favor del Evangelio. Porque cuando no vivimos conforme al Evangelio, viviremos conforme a nuestra carne. Y esto traerá malas noticias de nosotros ante Dios y ante aquellos que nos observan como cristianos. Pero puede que estemos viviendo como mundanos. Cuidémonos siempre que esta no sea nuestra posición. Que nadie nos vea como aparentes cristianos y nos diga son mundanos, porque se parecen a nosotros y no a Cristo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Así se supone que vivamos todos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo ante el Padre, que vivamos este tiempo desde que hemos sido redimidos por esa sangre, por la fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, iglesia. Señor y Padre, hemos expuesto tu palabra, que es la verdad, que nos hace libre. Permite, Señor, que como iglesia hayamos atendido tu palabra, Señor, y que la misma, Señor, cale profundo en cada uno de nuestros corazones, transforme nuestros motivos, dirija nuestras vidas, Señor, y podamos serte fiel hasta lo último, Señor, como citó el hermano Arnaldo, que podamos serte fiel, de manera que tú asimismo nos llames cuando estemos delante de ti, Padre Celestial, pero ayúdanos, Señor, porque es imposible hacerlo sin ti. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Por Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias.